Mis hermanos preciosos, después de saludarlos y bendecirlos en el nombre del Señor Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, seguimos con la enseñanza de este tema maravilloso que tiene que ver con el nombre del Señor Jesús. Hacemos un recuento así rapidito para entrar en contexto de nuevo. Habíamos analizado que la palabra de Dios tiene significado, que el Señor hablaba en parábolas y sin parábolas no les hablaba, dice el Señor. O sea que todo lo que dice el Señor hay que entender que tiene una interpretación que de primer plano pues no vamos a entender, pero Él nos da la explicación en su palabra. Por eso los nombres, que los nombres tienen un significado. Habíamos visto el caso de Abraham, el caso de Sara, el caso de Israel, el caso de Isaac, el caso de Jacob. Habíamos visto varios casos en los cuales el Señor dice en su palabra que las personas se llamaban de cierta manera porque, y había una explicación de por qué tenían ese nombre. Entonces, eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Se llaman de cierta manera porque hay una interpretación, hay una explicación. Lo mismo pasa con el nombre del Señor. El Señor Jesús, bueno, en español lo conocemos como Jesús, pero pues debemos entender que ese no es el nombre original del Señor, ¿cierto? Lo conocemos en español y es el medio como que el Señor nos ha mostrado, pero pues Él nos muestra que debemos escudriñar y profundizar mucho más en su escritura para ir sabiendo y aprendiendo más de Él, porque si es el amado, si es a quien más nosotros amamos, pues más debemos y más queremos y más nos apasiona, nos llena aprender sobre Él, sobre todo lo que Él representa, sobre todo lo que Él es, sobre todo lo que Él significa, ¿cierto? Entonces, habíamos visto todas estas cosas y también habíamos visto, pues, que habla mucho del nombre del Señor, que se menciona mucho esa frase, el nombre del Señor. Por allá en el Génesis habíamos visto que cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, y se trata de entender qué significa invocar el nombre del Señor, ¿cierto? También habíamos visto que en el mandamiento, que hay un mandamiento que dice que no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué significa eso? No tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. No es algo fonético. Y de eso, pues el Señor nos ha ido revelando mucho más, que no es algo fonético, no es cuestión de solo pronunciar algo y ya. No, es de tener entendimiento. Cuando estamos invocando el nombre del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Solo pronunciar un nombre, no, estamos hablando al Señor Dios del universo, al Creador de los cielos y la tierra, estamos pronunciando nuestra plegaria delante de Él, lo estamos llamando, estamos suplicando que Él incline su oído a nosotros y escuche nuestra súplica. Básicamente, que no nada de lo que yo haga siendo del pueblo de Dios, que llevamos su nombre, nada haga yo en vano que pueda enturbiar o pueda servir para pisotear el nombre del Señor, para que el nombre del Señor sea blasfemado entre los demás por el comportamiento, lo que yo diga, lo que yo haga, como yo me comporte, todas estas cosas. De eso se trata el no tener el nombre del Señor en vano, porque si Él es nuestro Dios, pues tenemos que ser como Él es. Si Él es santo, nosotros debemos santificarnos también. ¿Qué otra cosa habíamos mirado? Vengan a ver, déjenme por aquí, bajo un poquito esto. Habíamos visto que, bueno, por aquí en Isaías había una revelación grande de que mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, ¿cierto? Habíamos explicado y estudiado, escudriñado acerca de qué dice todo el pasaje, todo el capítulo completo. También habíamos visto esto que les decía, de que, por ejemplo, en Primera de Reyes, el profeta Elías dice que él estaba retando a los sacerdotes de Baal, o sea, sacerdotes del Señor, porque Baal significa Señor. No quiere decir que ellos también adoraran al Dios único de Israel. No, ellos pensaban que ese a quien ellos adoraban era el Dios único. Pero aquí Elías los desafía, ellos eran 400 sacerdotes de Baal, y ellos hacían sus rituales e incluso se sacaban sangre, se sajaban la piel para sacar sangre y danzaban y hacían de todo y gritaban y no pasó nada. Entonces acá él dice, yo invocaré el nombre del Señor.
¿De qué se trata eso? Porque a él sí lo oyó y a los otros el Dios de ellos no lo oyó. No que haya otro Dios, sino que ellos creían que el Dios de ellos era el verdadero. Todas las religiones creen que el Dios de esa religión es el verdadero. No van a creer si no están seguros de que su Dios es el verdadero. Eso es un autoconvencimiento humano que ha llegado a nosotros por pura carnalidad, digámoslo así. Entonces, el nombre del Señor, invocar el nombre del Señor, ¿qué significa? Pues eso es algo mucho más profundo. Habíamos visto que el Señor en Joel nos habla de que todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Y habíamos visto también que en Romanos, acá se me explica que si confesares con tu boca que Jesús es ese Señor al que yo debo invocar para ser salvo, seré salvo, ¿cierto? Mire cómo se complementa esto. En Joel dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, dice la traducción, aunque no es una traducción correcta, ¿cierto? El nombre de Dios será salvo del Señor. Y acá en Romanos me dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuál Señor? Pues ese Señor del que habla toda la ley, los profetas y los salmos. De esa forma voy a tener salvación. O sea, ¿qué es invocar el nombre del Señor? Teniendo en cuenta toda la información de toda la Biblia, pues es entender que lo que dice la Biblia es cierto, que no tendrás dioses ajenos delante de mí, que hay un solo Dios y que ese Dios se hizo carne y vino como el Mesías de Israel, porque nadie puede hacer las obras que él hace, que él ha hecho, si no está Dios en él, como dice la Escritura. El Padre que mora en mí, decía el Señor, el Padre que mora en mí. Entonces muchos dijeron, bueno, sí, el Padre que mora en mí. Y miren, analicemos esto. Cuando el Señor Jesús dice, el Padre que mora en mí, bueno, luego el que moraba en él no era el Espíritu Santo, no era la tercera persona. Pero ¿cómo así que el Padre decía, el Padre que mora en mí, si él había recibido el Espíritu Santo? El Padre supuestamente estaba en otro lugar. No, es que Dios lo llena todo. Si Dios lo llena todo, entonces ¿por qué no puede llenar la manifestación del Mesías? ¿Por qué no se entiende eso de esa forma? ¿Cierto? Él es el único Dios verdadero, hablando por parábolas y manifestándose por parábolas para que nosotros entendamos que lo que Él dijo es cierto, que no hay, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y no tendrás dioses ajenos delante de Él. No tendremos dioses ajenos delante de Él. Que amar al Señor y entenderlo de esa forma, pues es tener salvación porque lo conocemos. Cuando yo invoco el nombre de Dios, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que yo invoque el nombre de Dios? ¿Será así como se hacen en los hechizos, que usted repita estas palabras y ya? ¿O se hacen en brujos, hechizos, sortilegios y todas esas cosas que se hacen, que se invoca, lea estas palabras, usted ni entiende, invoque al santo fulano y ya? No, no es así con el Señor. Yo no puedo invocar un nombre al cual no conozco. No, y no me refiero a la parte fonética o la parte de pronunciación. Me refiero a que el Señor no va a escuchar mi palabra, no va a escuchar mi ruego si yo no le conozco. ¿A quién voy a llamar? ¿A quién voy a llamar? ¿Cierto? Entonces, es bien importante y habíamos puesto el ejemplo que Esteban entendía esas cosas, que Esteban, cuando lo estaban apedreando aquí en Hechos 7, capítulo 7, versículo 59, ya esto lo habíamos visto en la clase pasada, solo estoy haciendo un pequeño recorderis, decía, y apedreaban a Esteban, a él lo estaban matando, ¿sí? Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús. ¿Cuál fue el nombre que Esteban invocó en el momento de la angustia, como estaba escrito en los Salmos 50:15? E invócame en el día de la angustia. ¿Cuál es el nombre que invocaba el profeta Elías y los profetas? ¿Cuál era ese nombre? ¿Será que es otro distinto? O sea, ¿ya se invoca a Dios de otra manera? ¿O tiene un nombre cambiado? ¿Tiene un nombre diferente? Miren que todas estas cosas llegan y pues nos dan mucha entendimiento, mucha claridad en cuanto a hacer las cosas bien, invocar el nombre de Dios, invocar el nombre de Dios, ¿cierto? ¿Cómo invoco yo a Dios? Mire, en la religión hay muchas fórmulas. Si ustedes analizan, si analizamos todos, siempre la religión va a tratar de cubrir
o hacer otras cosas aparte de lo que el Señor ha mandado y dejar de hacer las cosas que el Señor mandó. Quieren no obedecer el mandamiento, disfrazándose de obediencia a Dios y quieren hacer cosas que el Señor no ha mandado. Les doy un ejemplo. En cuanto a esto del nombre del Señor, el nombre del Señor dice que pues invocar el nombre del Señor, Esteban lo sabía, Esteban lo hizo, Esteban cumplió con esas dos cosas, de invocar el nombre del Señor en la angustia e invocó el nombre de Dios en la angustia, ¿cierto? Cuando estaba muriendo. Entonces, analicemos una cosa, miren. Por ejemplo, en el judaísmo, en la religión, no digo los judíos porque no todos los judíos practican el judaísmo, ¿cierto? Entonces, en la práctica de la religión del judaísmo, hay una, mire, les voy a leer algo bien interesante que aparece pues en Wikipedia y esto que son como conceptos generales que se hablan, ¿cierto? En el judaísmo no se pronuncia el nombre de Dios. Dicen que eso es, mire, dice, lo llaman Hashem, H-A-S-H-E-M, Hashem. ¿Por qué? Siempre cuando van a hablar a Dios, lo mencionan Hashem, o cuando están hablando de Dios, no le dicen por su nombre, sino le dicen Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem significa el nombre, el nombre. Entonces, que no pronunciar el nombre, pero le llaman Hashem, le llaman el nombre, ¿cierto? Pero hay una pregunta. Eso está bastante establecido en el judaísmo, en la religión del judaísmo. ¿Y dónde dice el Señor que debemos llamarlo de esa forma? No está en la Biblia, no está en la Biblia. Y usted ve la mayoría de los que practican el judaísmo se llama Hashem para arriba y Hashem para abajo, y el nombre, y el nombre, y el nombre, pero ¿cuál es el nombre? ¿Cómo, por qué no pronuncian así como lo pronunciaba el rey David? Si ustedes miran, muchas veces en testimonios, mejor dicho, innumerables en la palabra de Dios, de reyes, personas, profetas, que mencionaban el nombre de Dios normalmente, normalmente. A alguien se le dio, a algún grupo de personas se les dio porque que es que no, eso no se debía pronunciar porque era el nombre, y en efecto es demasiado sagrado, ¿cierto? Entonces, toman esto como que mencionar el nombre de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, mire lo que dice acá esta definición de Wikipedia. Dice, aunque el nombre Hashem no aparece directamente en la Biblia, su significado y uso están profundamente arraigados en la tradición judía. La prohibición de pronunciar el nombre sagrado de Dios se encuentra en el Antiguo Testamento, según ellos, específicamente en el libro de Éxodo, en Éxodo 27, que es donde están los mandamientos, ¿cierto? Dice, se establece el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. La tradición judía considera que el nombre de Dios, bueno, aquí está escrito en español, dicen Yahvé, pero eso es otra traducción imprecisa, ¿sí? Es tan sagrado que debe ser evitado en conversación cotidiana. En cambio, se utiliza Hashem como una forma de rendir respeto y reverencia a Dios sin pronunciar su nombre sagrado en vano. Pero ¿por qué si yo estoy orando, qué de vano tiene pronunciar el nombre de Dios si yo estoy clamando a Él y clamando conforme a su palabra? Ese es el problema. Hacen cosas que el Señor no mandó. Acuérdense que a quién describe el Señor y qué dice a aquellos que hacen cosas que Él no mandó. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les llama a ellos? Hay un término específico, falso profeta, porque están enseñando al pueblo cosas que el Señor no mandó, ¿sí? Eso es una falsa profecía, una falsa predicación de la palabra de Dios. Entonces, miren que aquí en esta religión, y estoy haciendo la claridad, no estoy hablando de todos los judíos, estoy hablando de los que practican la religión del judaísmo, que están así como nosotros hemos salido del catolicismo, del cristianismo, de la iglesia evangélica, de la iglesia que sea, y ahorita el Señor nos está sacando de todo eso. Así también va a ser con las ovejas que estén practicando esa religión. De los que el Señor tenga misericordia, porque Él tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia, y se compadecerá del que Él se compadezca, para sacarlos de esa religión también. También es preciso que salgamos de las religiones, porque pues al hacer algo así como tan sencillo como el nombre de Dios, no, yo no lo puedo pronunciar, yo tengo que decirle Hashem. ¿Por qué Hashem? Es que Hashem significa el nombre. Entonces yo le voy a decir, el nombre, gracias
por ti y en tu nombre, Hashem, en tu nombre, el nombre, sí. Hay muchas incongruencias en estas doctrinas, ¿cierto? Todo se hace de una forma, pues supuestamente loable, sí, respetable, porque dice que es para rendir respeto y reverencia a Dios sin pronunciar su nombre sagrado en vano. Pero pues el Señor nunca, el mandamiento de Dios dice, no obtendrás, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, o sea, para cosas que no son, para que sea blasfemado entre los gentiles. Si yo lo tomo ese nombre como que yo llevo el nombre de Dios en mí, pues yo tengo que ser serio con eso. Toda mi vida tiene que reflejar eso, que el Señor mora en mí, ¿cierto? Otra cosa, por ejemplo, eso es en el judaísmo. Ahora vamos, después del judaísmo, miren, algo bien particular, que si ustedes analizan, pueden encontrar también fácilmente que cada religión siente que es mejor que la religión anterior. Cuando estaba el judaísmo, ¿sí? Y en el judaísmo estaba Pablo y el Señor lo sacó. A eso me refiero de que el Señor va a sacar a los suyos. Después de todo el conocimiento que tenía Pablo avanzado y aventajaba a muchos en el judaísmo, en la religión que practicaban en el pueblo, ¿cierto? En ese entonces. Entonces, el fariseísmo también, y también estaban los saduceos, que también es parte, como dos de las sectas. Sectas no es nada negativo, no, sectas son como, a nosotros nos metieron en la idea de que una secta era algo malo. No, una secta es un grupo dentro de otro grupo, una diferenciación que hay entre dos grupos. Por ejemplo, dentro del judaísmo estaban los fariseos y estaban los saduceos. O sea, la religión es el judaísmo y tiene pues en este caso estamos hablando de dos sectas dentro del judaísmo, no es nada malo. La palabra secta no es algo que sea satánico o no, porque de pronto lo asociamos con eso, una secta satánica. No, no, no. Eso, la palabra secta no tiene nada de malo, es una derivación, es como una parte que va por un camino y la otra secta pues va por un camino diferente dentro, supuestamente dentro de la misma religión, ¿cierto? Entonces, en el catolicismo pensó que eran mejores que el judaísmo. Entonces condenaban todo, trataron de evitar y sacaban a los judíos de todas partes, los persiguieron, por siglos los han perseguido por siglos. ¿Quiénes han sido los mayores perseguidores? El catolicismo romano. Miren los libros de historia, miren cómo lo echaron al pueblo judío, los obligaron a que tenían que cambiar de religión o abandonar España cuando los reyes católicos tomaron el poder, estaban aliados con Roma, y esa fue una de las condiciones. El nuevo país que se formaba después de haberse liberado de los árabes, de los moros, por allá en las épocas de 1492 más o menos, para la misma época del descubrimiento de América. A ellos los obligaron, ¿por qué? Por la presión de Roma, del imperio romano, sacrosanto imperio romano, como le llaman a la iglesia católica, ¿cierto? De santo pues no tiene nada. Mire que la presión, ¿por qué? Porque el catolicismo siente que es mejor que el judaísmo, que ellos son pecadores y hay que eliminarlos y hay que acabarlos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? La siguiente religión que salió es la religión de este lado, que salió después. El catolicismo fue formado más o menos entre los años, el año 200, 300, comenzó a darse ese auge y por ahí hacia esos siglos, siglo tercero, más o menos cuarto. Y después, en el siglo sexto, se forma la religión de este lado. Ellos creen que son mejores que los dos anteriores. Ellos creen que son más limpios, más santos, y ese es uno de los grandes problemas, creer que yo soy mejor. Y el Señor me aclara a mí que no es que yo sea mejor, es que Él es bueno y Él puede hacer con lo vil y lo menospreciado del vaso que ya estaba echado a perder, Él puede hacer de la misma masa un vaso para honra. De eso se trata, del poder de Dios para transformar. De eso se trata, no de que las personas seamos buenas, porque no hay ninguno bueno, ¿cierto? Entonces de eso se trata el mensaje. La religión va a insistir a que, pues, que nosotros somos mejores y entendemos mejor que la religión anterior. Entonces podemos quedarnos en el cristianismo pensando de que nosotros somos mejor que el catolicismo, porque ya entendemos que no hay que adorar imágenes, pero seguimos mintiendo. O seguimos pensando que el sábado no hay que guardarlo o que la ley no hay que guardarla.
o que pues el Señor va a venir 1000 años primero y va a reinar y después va a destruir, pero ¿cómo es que si viene a destruir, entonces dónde queda todo? ¿Cierto? Bueno, esos son temas que más adelante estaremos analizando y estudiando mejor. Por ejemplo, se cree en un milenio basado en un solo pasaje de la Biblia, sí que es Apocalipsis capítulo 20. Y se formó una doctrina basada en un solo pasaje de la Biblia, ¿cierto? Donde dice que el Señor viene y va a estar 1000 años, pero si cuando el Señor venga dice que va a destruir la tierra, entonces ¿dónde va a quedar? ¿Cierto? Hay cosas que no concuerdan, pero la religión sigue impulsando esas tipos de doctrinas. Siempre la religión va a pensar que es mejor que la anterior. Por eso vienen las guerras y todos estos encuentros religiosos, guerras santas que llaman, ¿cierto? Y todos están luchando en nombre de Dios, pero pues Dios no ha mandado eso, porque Él dice que Él es el que pelea las batallas. Y las batallas, pues en el Señor, la lucha no es contra carne y sangre, sino es derribando argumentos, porque tenemos una guerra espiritual y que esa guerra se combate no con espadas, como pensaba Pedro. El apóstol Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos de los sacerdotes, ¿cierto? Que venían a aprender al Señor Jesús. El Señor le insistió, no es de esa forma. No es matando a los demás a punta de espada o con armas. No, la batalla nuestra, la guerra nuestra es con argumentos. Esto es una batalla espiritual, eso es una guerra espiritual real, con argumentos. Pero ¿qué argumentos vamos a tener si no leemos la Biblia? ¿Cómo podremos presentar defensa de la palabra si no conocemos la palabra? Por eso es que el pueblo de Dios tiene que entender que si no conoce la palabra de Dios, pues entonces, ¿cómo va a ser pueblo de Dios si no conoce lo que Dios ha mandado, si no conoce quién es Dios? Son esas cosas que pues no tienen sentido. Ahora que las analizamos, nos damos cuenta, Dios mío, entonces, ¿cómo podríamos estar tan equivocados? Porque el Señor no había quitado el velo de nosotros. Y si el Señor no quita el velo de las personas, pues la persona no va a ver. Vamos a ser ciegos, guías de ciegos, y los dos van para el hoyo, por lo cual debemos darle la gloria, todo el reconocimiento al Señor Jesús que nos ha liberado de ese velo y nos sigue liberando porque apenas estamos comenzando, mis hermanos. Estamos comenzando a entender. No podemos pretender que ya estamos muy avanzados porque es por el contrario, estamos apenas intentando a dar los primeros pasitos y teniendo el primer discernimiento y conociendo la palabra y la ley de Dios. Apenas estamos iniciando a conocerla porque no la conocemos todavía toda. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer al Señor si ni siquiera sabemos qué es lo que Él manda? Esto nos sirve para entender que, pues, invocar su nombre, es una forma que en el judaísmo, pues, se evita diciendo Hashem. Y entonces, ¿qué pasa con la religión siguiente que surgió? El siglo tercero, cuarto, después de la venida del Señor. ¿Qué nos dijeron? ¿Cuál era la forma de la cual por la cual se debía invocar al Señor? En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. ¿Cierto? Eso enseñó el catolicismo romano, ¿cierto? Cuando no es así en la palabra de Dios, invocar el nombre del Señor es llamarlo a Él, hablarle a Él, conociéndolo quién es Él, como hacían los profetas. Los profetas no hablaban en el nombre de ningún Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es falso. Eso no es así. Entonces, miren que la religión ha impuesto estas cosas que no son bíblicas, ¿cierto? Que no son bíblicas. Entonces, bueno, algunos me pueden decir, me pueden argumentar, pero mire que sí es bíblico porque el Señor dijo que bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está en Mateo capítulo 28, los últimos versículos de Mateo. Si vamos y analizamos y buscamos, escudriñamos, vamos a descubrir que ese texto fue añadido, que no es un texto original en los textos más antiguos que se han encontrado. En los textos más antiguos que se han encontrado no se encuentra eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se encuentra en Mateo 28. Entonces es bien interesante entender que a nosotros ha llegado y nos han presentado otro Jesús. Nosotros hemos sido víctimas del mundo, de la tradición, de la religión, de todas estas cosas que nos ha mostrado y nos ha enseñado otro Jesús del que predicaban los apóstoles. Y nosotros pensamos que es así como los profetas de Baal pensaban que el Dios de ellos era el Dios verdadero y Elías uno solo les vino a decir, no, ustedes hagan lo que ustedes quieran,
Háblenle más duro, ¿será que duerme? Porque él sabía y se estaba burlando, que ellos estaban haciendo todo eso en vano, porque no iba a haber ningún Dios que le iba a responder, porque ese Dios no existe. Asimismo, nosotros estábamos creyendo en otro Jesús del que predicaban los apóstoles. Es muy diferente el Jesús de la religión al Jesús manifestado en la palabra del Señor, ¿cierto? Porque, pues, es Dios sobre todas las cosas. Él dice la palabra que Él es Dios sobre todas las cosas, pero la religión dice no. Cuando vamos a aclamar al Señor, cuando vamos a invocar el nombre del Señor, a mí la religión me impuso que debía ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no me dijo cuál es el nombre, ¿cierto? Era como una fórmula. Así como en el judaísmo se hace Hashem, aquí se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca está algo así en la palabra de Dios. Por el contrario, dice que todo lo que se haga, hacerlo en el nombre de Jesús. De Jesús. Bueno, en español debemos entender que en español se dice Jesús, pero eso tiene una connotación. De eso viene del lenguaje hebreo. El hebreo es el lenguaje original. Me podrán decir algunos, no, pero es que en griego también se escribió. Ya vamos a mirar y vamos a tener mucho más claridad de que muy probablemente a nosotros llegaron las versiones más nuevas, digámoslo así, dentro de los textos más antiguos que están en griego. Pero si leemos y entendemos el significado de muchas cosas, vamos a entender la forma como se hablaba en hebreo. Ya vamos a mirar, y eso tiene mucho que ver con el significado de los nombres, ¿cierto? Entonces, miren lo que hace, por ejemplo, en Hechos. Vamos a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículos 14 al 16. Dice la palabra de nuestro Señor. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermano Manuelito. El Señor Jesús me lo bendiga. Bueno, miren, aquí Pablo, el apóstol Saúl, pues Saúl es el nombre original de él, Saulo se le es. En la traducción lo traducen como Saulo, pero en realidad es Shaul, que lo llaman Pablo también. Está explicando la experiencia que él tuvo cuando el Señor se le aparece y él queda ciego. Él creía que tenía mucho conocimiento y que era aventajado en la religión, él lo confiesa, y que era aventajado en la religión del judaísmo. En el judaísmo aventajaba a muchos porque él era pues más religioso, él era más entregado a las tradiciones, más celoso de las tradiciones de los padres, tradiciones de hombres que el Señor condenó. Entonces, imagínense cómo sería después de que Pablo queda, pues ayunó 3 días, no comió por 3 días y oraba, porque imagínense saber que todo lo que él perseguía, lo que él entendía, pues definitivamente no era así porque había escuchado una voz y le dice, ¿quién es? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres tú, Dios? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él estaba persiguiendo al mismo Dios, intentando perseguir al mismo Dios, persiguiendo a sus discípulos, ¿cierto? Imagínense cómo quedaría él. Tanto fue así que se postró y se humilló y no comió por 3 días y el Señor le mandó mensajero. El Señor le mandó mensajero. Él estaba describiendo toda esa experiencia que él tuvo y acá dice, y él dijo, a él le mandaron un mensajero a Shaul, al apóstol Pablo, para que le dijera esto. El Dios de nuestros padres te ha escogido, o sea, a él, a Shaul, a Pablo, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Pero luego eso era lo que él ya sabía, ya no debería saberlo, pero pues era uno de los aventajados y muy respetados del judaísmo. Pero ¿qué pasó? No sabía nada como debería saberlo. Por eso él está narrando ese cambio que hubo en él, el cambio que lo trajo el conocimiento de la verdad. Cuando uno conoce la verdad, pues la verdad lo hace libre y a él lo liberó de esa religión.
Ya no quería formar parte. De hecho, los mismos excompañeros de su religión ya querían matarlo porque ya no estaba profesando los principios de la religión, estaba profesando la palabra de Dios, la ley, los profetas y los salmos. Aún así querían matarlo por eso. Dice, ¿cuál es la voluntad? Que vea al justo y oigan las palabras de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate significa lavarse y lava tus pecados. ¿Cómo se lavan los pecados? ¿Cuál es el verdadero bautizo? Mira, aquí lo describe. Bautizarse es lavar los pecados invocando su nombre. Ahora, vuelvo e insisto en esto. No es una cuestión fonética, que él dijo el nombre y ya. No, es una revelación que hay de entendimiento en lo que dice la palabra de Dios sobre Dios mismo. Eso en realidad es como el verdadero bautismo, porque Él es la fuente de agua viva. ¿Y dónde voy a conseguir yo de esa agua? ¿Cómo hago para tomar de esa agua? Para que yo no tenga que venir a este pozo, como decía la mujer samaritana. La mayoría va a preguntar, venga, entonces me voy y me bautizo en el río Jordán porque es que es más bonito, allá me bautizó el Señor. Entonces, si hablamos sin tener entendimiento de qué en realidad es el bautismo significa lavamiento. Entonces, acá dice, levántate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo voy a invocar yo el nombre del Señor si no lo conozco? Lo que le pasaba aquí en este momento a Pablo. Él no conocía a Dios, le había hablado y le había mostrado y lo había enceguecido por la luz maravillosa y admirable que él tiene. Sí, había quedado ciego por 3 días, ¿cierto? Y ora, y estaba y fue llevado a Damasco y allá el Señor envió a uno para que le hablara y le aclarara la verdad, qué era lo que estaba pasando. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos está aclarando la verdad para que nuestros ojos se abran, esas escarchas deben caer de nuestros ojos para poder ver al justo, para poder ver así como le pasó a Job. Ahora mis ojos te ven, ahora entiendo quién eres, Señor, quién eres, Señor, quién es Jesús, ¿cierto? ¿Cómo voy a invocar su nombre si ni siquiera lo conozco? ¿Por qué Pablo no lo había hecho si era adelantadísimo en su religión? Porque no conocía al justo, no conocía a Dios, invocando su nombre. ¿Qué es invocar su nombre? Colosenses 3:17 habla de lo que les decía ahora, de que pues a mí el catolicismo y el cristianismo me dijeron que la fórmula para invocar al Señor era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Colosenses, aquí la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, y todo lo que hacéis, todo, incluido bendecir, incluido orar, incluido pedir, clamar al Señor, todo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. O sea, entonces, ¿cuál es el nombre que había que invocar? Ese mismo que invocó Esteban. Ese mismo que invocó Esteban. Esteban no dijo, Señor Dios, en el nombre de Jesús, tu hijo. No, él no dijo eso. Dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y durmió. No dice que se fue a descansar al cielo. No dice eso, no lo dice la palabra de Dios que se fue a descansar al cielo. No, dice durmió, porque cuando uno muere, duerme en el polvo esperando ser levantado en el día de la resurrección. Eso sí lo dice la palabra. Sí, eso sí lo dice la palabra. Pero a mí la religión me dice otra cosa, me dice otra cosa, me dice que hay intermediarios y que María fue ascendida al cielo y que los santos pues están en el cielo, pero el Señor dice, nadie ha subido al cielo. Ante eso, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cierto? Ya vamos a mirar, a tratar de analizar un poquito más sobre esto. ¿Sí? Entonces dice que pues todo lo que yo haga, lo hago en el nombre de quién. ¿Qué quiere decir hacer todo en el nombre de Jesús? Bueno, aquí dice, bueno, hay otra cosa, un detalle importante, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús. Yo todo lo que tengo que hacer tengo que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, incluido orar y clamar a Él. Entonces, en lugar de decir el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que debo hacer? Pues invocar su nombre. ¿Cómo lo puedo invocar? ¿Cuál es el nombre que debe sonar ahí? En el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? ¿En el nombre del Señor Jesús? No, es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo que eso. Es invocar su nombre.
Señor Jesús, glorias sean dadas a ti, Señor, porque tú eres grande, tú eres el Dios Todopoderoso. Eso es, a eso se refiere. Invocar su nombre es invocarlo a Él, hablarle a Él, entender quién es Él, saber a quién, con quién estoy hablando, quién es Dios, quién eres, Señor. Y el Señor ahorita nos revela todas estas maravillosas palabras que son entendibles ahora para nosotros, que no están ocultas ya más por la religión, que el velo ha sido quitado. Entonces, eso es maravilloso, mis hermanos, es un regalo que no tiene precio, no tiene precio, el regalo que nos da el Señor, y es la misericordia grande, es una muestra de la misericordia grandiosa que tiene el Señor con su pueblo Israel, porque nos ha revelado estas cosas, que se cumple la palabra de Dios, que el mandamiento de Dios no va a perecer nunca, que primero pasan el cielo y la tierra, pero ni la parte más mínima de la palabra que Dios ha dado va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y eso hace parte de decir que el Señor es uno y uno es su nombre. Dios es uno y uno es su nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre que yo voy a invocar? No, es que hay que invocarlo en el nombre del Hijo. Sí, pero ¿qué significa eso? El Señor dice, llamé a Israel mi hijo de Egipto. Llamé a Israel mi hijo de Egipto. O sea que el pueblo de Dios también es llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque son descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. Jacob es Israel. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando saca al pueblo por mano de Moisés y lo hace cruzar el desierto, y a eso se refiere cuando el Señor habla de Egipto, llamé a mi hijo. Cuando el Mesías viene a cumplir esas cosas, pues él, aparte del pueblo, él tenía que cumplir con esas cosas también, ¿cierto? Por eso el Señor fue llevado a Egipto en carne cuando era bebé, ¿sí? Le fue anunciado a sus padres que se fueran y huyeran de Herodes a Egipto para que se cumpliese en él también que él fue llamado porque venía y el nombre que fue utilizado, Hijo de Dios. ¿Por qué él dijo, yo soy el Hijo de Dios? No, él dijo, el Hijo de Dios, hablaba en tercera persona, no decía yo tal cosa, no. El Hijo del Hombre va a hacer esto y el Hijo del Hombre va a hacer lo otro. El Hijo del Hombre va a ser rechazado y el Hijo del Hombre va a venir en gloria. El Hijo siempre se refirió de esa forma y debemos entender ese tipo de lenguaje que usaba el Señor, porque sin parábolas no les hablaba. Tenemos que entender esas cosas, que sean bastante claras. Dice por acá en Colosenses, en el versículo 23, ahí debajito, 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? Pues el Dios Todopoderoso, el Señor Jesús. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, porque ahí atrásito en el 17 dice, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Debemos entender estas cosas. ¿Cuál es el Padre? No, el Padre está en el cielo. Dice así, el Hijo del Hombre, no, nadie descendió del cielo, sino el que subió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Él estaba acá manifestándose en carne. O sea, Él lo llena todo. Él es el mismo, el mismo. Hay un solo Dios. Entonces dice que, sabiendo que del Señor, dice por acá en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. De eso se trata el mandamiento de no tendrás el nombre del Señor tu Dios en vano, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Cómo lo hago? Haciendo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo amo al Señor y Él es lo más importante y entiendo quién es Él, que yo de Él no me puedo burlar, yo voy a hacerlo todo con el corazón. ¿Cómo hago para que mi corazón no me engañe? Pues que el corazón mío sea guiado por la ley de Dios. Cuando yo hago las cosas conforme a la ley, lleno mi vida de la ley, eso veo, eso escucho, eso hablo. ¿Qué es lo que va a salir de mi boca? La abundancia del corazón habla la boca. Y si yo lleno mi vida de la palabra de Dios, pues eso es lo que va a salir de mi boca. Yo puedo decir que voy a la congregación, yo puedo decir que pues yo me congrego y que yo tengo una religión, pero pues hablo cosas que no están acordes a lo que dice la palabra de Dios, que mi boca no ha sido transformada, que no puedo controlar mi lengua o que mis actos hacen que pues que los demás hablen más, mire, yo no quiero ser como él, en lugar de los demás poder uno decirle sean como yo porque yo soy cada vez más cercano a Cristo, yo soy más parecido a Cristo. No, los demás dicen, no, es que yo no quiero ser como él, que él dice que es cristiano, de la religión que sea. De eso se trata el no tomar el nombre del Señor en vano. Entender
que todo lo que debemos hacerlo de corazón como para Dios y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, bueno, al Mesías el Señor servís, o sea, al Mesías Dios servís. Estamos sirviendo al Mesías, quien es Dios sobre todas las cosas. Aquí en Hechos 4:11, vamos aquí, devolvámonos un poquito aquí en Hechos 4:11. 4 versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. Miren, para entender un poquito, ¿sí ven? Miren, cuando no conocemos de qué se está hablando, pues es muy difícil entender el mensaje, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dicen, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando yo no sé qué es una cabeza de un ángulo, yo no voy a entender el mensaje. Sí, yo tengo que mirar a ver para entender de qué forma se está hablando. Mira, acá los mismos apóstoles estaban hablando de esa forma. Él es la cabeza del ángulo. Y esa cabeza del ángulo, bueno, acuérdense que hay una forma, de pronto ustedes han visto, la forma como se construían antes las casas y la puerta de entrada. Sí, la puerta de entrada hay como una hilera de piedra, de bloques de piedra, uno encima de otro y para el paral, la parte de arriba de la puerta, eso se llama el dintel, los dinteles creo que se llama, no recuerdo si es los dinteles. ¿Qué pasa? Umbral, algo así. Umbral, bueno, sí, podría ser. Entonces, ¿qué pasa? Va como en arco, ¿cierto? Va como en arco. Entonces, hay unos bloques que ya no son totalmente cuadrados, sino que son más pequeños en la parte de adentro y más anchos afuera para ir formando como un círculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esos bloques se van construyendo, pero no se pueden dejar así. La piedra que queda encima es la piedra angular, la piedra que cubre todo el resto y es la piedra que le da estabilidad a ese arco, ¿cierto? Entonces están la hilera de bloques uno encima de otro para construir la puerta, ¿cierto? Y para hacerla encerrada, sí, pues se le hace como un círculo y la piedra que va en toda la mitad es la que sustenta el peso de este lado y de este lado y mantiene todo en equilibrio, ¿sí? Pese a que es muy pesada, está sustentada y está sustentando a toda la estructura. Si usted quita esa piedra, pues se derrumba todo, se derrumba, ¿cierto? Entonces, esta es la piedra que reprobaron, la piedra que no aceptaron. Los que querían construir, sí, todos los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los religiosos del momento, la religión del momento, no quisieron aceptar al que era la solución para mantener la estabilidad y todo, al que de él son todas las cosas. Él es por él, por la palabra de su poder son sustentadas todas las cosas, el cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el ejemplo. Si yo no entiendo que es un piedra angular, la cabeza del ángulo, ¿cierto? La piedra angular lo mencionan en los profetas también. Entonces, si no entiendo esos ejemplos, pues va a ser muy difícil entender el mensaje completo. Que él fue, lo desecharon siendo Dios, básicamente eso es lo que dice, ¿sí? Lo desechan y pues él es el ángulo que une todas las cosas. Por él son todas las cosas, por él subsiste todo, ¿cierto? Y lo desecharon. ¿Cómo se pretende construir sin tener la piedra angular? ¿Cómo se pretende creer en Dios sin recibir a Dios, sin conocerle? No le conocieron, no le conocieron. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, esas son cosas que todo lo que yo haga, lo haga en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Y que no hay otro nombre en que yo pueda ser salvo. La salvación también es en el nombre del Señor Jesús. Porque si confesáis con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, ¿sí ven? Seréis salvo. Entonces, no puede haber otra forma de salvación si no entiendo que Jesús es el Señor.
Entonces, ¿en qué nombre fueron salvos los profetas? ¿En qué nombre fue salvo Abraham? Ah, no, es que ellos era otro testamento. No, eso es mentira. Todos siempre han adorado al único Dios, al único Dios. Y eso se ha permanecido. Cuando el Señor vino en carne, se hizo de la misma manera y se entendió, cuando se habla de que se hagan todas las cosas en el nombre del Señor Jesús, nunca dice en el nombre del Hijo. No, dice en el nombre de Jesús, con el nombre propio, en el nombre de Jesús. Ya vamos a ver qué significan todas esas cosas. En el nombre de Jesús. Porque Él es Dios. Siempre se ha hecho de la misma forma. ¿A quién clamaba Moisés? ¿A quién clamaba Abraham? Si no en ningún otro hay salvación, entonces ¿por qué decimos que Abraham y Moisés son salvos? Si no hay otro nombre dado a los hombres, ahí no dice a partir del Nuevo Testamento. Si de pronto es la duda que le asalta en este momento. No, ahí lo que dice es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, todo el conocimiento que ha sido dado a los hombres, no hay ninguna otra forma de lograr salvación si no es por ese nombre, el nombre del Señor Jesús, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso los fariseos se reían y se burlaban cuando él les decía, Abraham dio mi día y se gozó. Entonces le dijeron, pero usted no tiene ni 50 años y ya ha visto a Abraham, por eso lo querían apedrear, por eso lo querían callar y por eso, y de hecho, de cierta manera lo mataron, ¿cierto? Y entonces él les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y claro, eso son cosas que pues martillan en el entendimiento religioso de las personas. Pero ¿cómo este que no tiene 50 años porque no vieron qué había acontecido, cómo había llegado él ahí, qué era lo que estaba hablando, qué palabras estaba diciendo, a qué se estaba refiriendo? En parábolas les hablaba, con ejemplos. ¿Para qué? Para que no entendieran, para que no entendieran. El Señor hoy ha tenido misericordia con nosotros para mostrarnos estas cosas y hacernoslas entender, ¿cierto? Entonces, vamos a seguir analizando, mire, vamos a hacer un experimento. Bueno, no, vamos a hacer una lectura, digámoslo de la forma correcta, una lectura, ¿sí? Aquí estábamos en Isaías capítulo 30, versículo 27, habíamos comenzado la vez pasada. Isaías capítulo 30. Ya habíamos leído esta primera parte. Yo quiero hacer un ejercicio, miren. Voy a leer varios pasajes y por favor ustedes observen qué cosas tienen en común, qué palabras, qué términos tienen en común, qué mensaje en común tienen todos estos pasajes que voy a leer. ¿Sí? Los voy a leer y no vamos a tratar de no detenernos entre uno y otro para que veamos el mensaje continuado. ¿Sí? Entonces dice, he aquí que el nombre del Señor, el nombre del, ¿sí ven? En otra parte que se menciona el nombre del Señor, ¿sí? He aquí que el nombre del Señor viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, y escuchen muy bien y recuerden esto, su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción y el freno estará en las quijadas de sus pueblos, haciéndolos errar. Vosotros, o sea, los salvos, tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Y el Señor hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo. Ya entendemos que es ver el brazo del Señor, el brazo del Señor. ¿Se acuerdan? La manifestación del poder de Dios. Dice, el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria hirió con vara
con la voz del Señor será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él será con panderos, con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. Recuerden muy bien este pasaje, porque profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. Vamos a seguir narrando esto, leyendo estos pasajes que son similares, y por favor hagan el ejercicio de analizar qué tienen en común, qué términos, qué palabras, ¿sí? ¿Qué explicaciones tienen en común? Bueno, acá dice que el que viene es el Señor, el Jehová de los ejércitos, que dice que viene, ¿cierto? Aquí en Apocalipsis, la revelación que el Señor le da a Juan, ¿cierto? El Señor le da una revelación a Juan, y Juan narra cómo fue esa revelación. Él narra que él estaba en la isla de Patmos. En Apocalipsis capítulo 1 dice que estaba él en la isla, estaba prisionero en la isla de Patmos, y él narra, o sea, él estaba en una situación física, su cuerpo está en la isla de Patmos, y estando allá, él tiene una visión, una visión. Entonces en Apocalipsis 1:10, mire qué concordancia tiene con lo que acaba de decir, ¿cierto? Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué significa estar en el Espíritu? O sea, que él estaba teniendo una visión. Él estaba teniendo una visión. ¿Por qué le fue dada esta visión a él? Muchas veces, por ejemplo, como nosotros, gracias al Señor, ya nos ha permitido ir aprendiendo un poquito, por ejemplo, de esos temas que muchas veces no discerníamos bien, como la transfiguración. ¿Qué fue la transfiguración? Entonces nos dice, sí, el Señor brilló y se mostró y habló una voz, el Padre. Claro, la Trinidad, claro. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Nadie se pregunta generalmente, sí, la transfiguración y ya, pero venga, ¿por qué el Señor se transfiguró delante de ellos y no delante de todos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el Señor brilló de esa manera? ¿Por qué llegaron Moisés y Elías? ¿Por qué? Es que venían a hablarle y decirle que lo que iba a pasar y todo, pero ¿por qué? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? ¿Por qué? ¿Qué sucedió en realidad? No, en realidad, pues nosotros no teníamos entendimiento sobre eso. Gracias a Dios, creo que todos de los que estamos acá, si alguien no estuvo en esa enseñanza, no duden en preguntarnos, por favor. Estamos aquí siempre dispuestos para disfrutar explicando la palabra del Señor dentro de lo que el Señor nos ha dado entendimiento. Sí, sencillamente el Señor mismo lo anunció. Si ustedes van a ver la transfiguración, en todas las partes donde habla de la transfiguración, antes, unos versículos antes dice, y como 8 días antes, o sea, como 8 días antes, porque dice que después de que el Señor les dijo eso, 8 días, como 10 días, dicen unas partes, algo así como una semana después, el Señor se transfiguró delante de ellos. Pero es que antes ya les había dicho, dice, de cierto os digo, que entre los que están aquí habrá algunos que no gustarán muerte hasta que no hayan visto la venida del Hijo del Hombre en toda su gloria, ¿sí? Entonces, eso hace parte. El problema es que como nos cortaban esa información, la segmentaban en versículos y ponían un título intermedio, entonces, ¿qué pasa? Se corta ahí la información y no entendíamos bien de lo que estaba hablando el Señor. La transfiguración es una visión que fue dada a algunos de los apóstoles para que se cumpliera eso que el Señor les había dicho como una semana antes. Dice, de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que no hayan visto la venida del Hijo del Hombre. No era que fueran a vivir, él nunca dijo que iban a sobrevivir, no, él dijo que no hubieran visto, que no se iban a morir sin haber antes haber visto la venida del Hijo del Hombre. Eso fue lo que ellos vieron. La transfiguración es ver exactamente el Señor en su gloria. ¿Por qué el Señor brillaba? ¿Por qué el Señor brillaba? ¿Quién es el Señor el que viene? ¿Sí?
Este Mesías, este es mi hijo amado. Pues, ¿de qué se trata? Que ese Mesías es el mismo que describe en las Escrituras, que Jehová viene con llama de fuego y su rostro resplandeciente como el sol, ¿sí? Eso fue lo que vieron ellos, ¿cierto? Y a nosotros pues nos limitaron pues una explicación trinitaria de eso, desafortunadamente. Entonces, por eso no entendíamos qué significa la transfiguración, por qué el Señor se transfiguró, qué significa todo esto. Entonces, aquí está pasándole a Juan, le está siendo mostrado eso también. ¿Qué le fue mostrado a Juan? Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el día del Señor. Por eso, cuando Moisés y Elías hablan con el Señor, los apóstoles dicen, no, pues hagámosle una enramada, hagámosle una, Señor, hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y el Señor les dice, ustedes no saben lo que están diciendo, ¿sí? Porque no sabían lo que estaban diciendo, no tenían ni idea. Ellos vieron a Moisés y Elías y creyeron lo mismo que habíamos creído nosotros. Ah, es que Moisés y Elías vinieron como a hablar una cosita ahí, pues para cuadrar la ida del Señor. ¿Sí? Ellos también pensaban lo mismo que nosotros pensábamos, hasta cuando el Señor nos da entendimiento de que eso fue el cumplimiento, de que vieron al Señor viniendo en su gloria. Acuérdense que dice Lucas en el capítulo 13, dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Moisés, a Abraham, a Moisés y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Y vosotros estáis excluidos. No era que ellos estuvieran excluidos de la gloria de Dios, no, porque ellos son salvos también los apóstoles del Señor, por eso ellos estaban junto a ellos, ¿cierto? De eso se trata. ¿Por qué? Pues venían a hablar de la partida que tenía que el Señor cumplir en Jerusalén. Nosotros hoy en día hablamos de lo mismo. ¿De qué? Del sacrificio que hizo el Señor en el madero en Jerusalén. De eso se habla y de eso se va a hablar siempre, el sacrificio que el Señor hizo en el madero. Sencillamente, de eso se trata la transfiguración, de una visión que a ellos les fue dada de la gloria de Dios, del Hijo del Hombre, como se hace llamar, como el título que adoptó, ¿sí? Para que se refirieran al Dios cuando vino en carne. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos, para manifestar a sus siervos estas cosas. Acá a Juan también estaba diciéndole lo mismo. Dice, yo estaba en el día en el Espíritu, en el día del Señor, o sea, en el día postrero, en el último día, en el día que viene el Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. A mí la religión me enseña, pues, que el Señor es el segundo, que el Señor es la segunda persona, y él mismo dice acá, yo soy el primero y el último. O sea, no hay ningún otro, no hay ningún otro. ¿Cierto? No se menciona una segunda persona. Dice, no, yo, por el contrario, dice, yo soy el primero y el último. Escribe un libro de lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. ¿Sí ven que estamos encontrando términos similares a lo que habíamos leído en Isaías? ¿Sí? Sus ojos como llama de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor resplandecía tanto? Más que el sol, más que el sol. ¿Qué fue lo que vio Pablo? Dice que era una luz más que el sol cuando está en su máximo resplandor. ¿Sí? Eso fue lo mismo que vieron los apóstoles. El Señor en su resplandor. Acá estaba diciendo que hay un fuego. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Exactamente lo que vieron 3 de los apóstoles el día de la transfiguración del Señor.
que él resplandecía, sus vestidos se hicieron blancos, todo resplandecía y el rostro del Señor cambió de forma. ¿Por qué? Porque ya viene en su gloria, en la gloria del Padre, y el Padre no dará su gloria a ningún otro. O sea, él viene ya como el Padre, él ya viene como el Padre que es a manifestarse a todos. Entonces, por eso dice que aquí su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ustedes saben que uno no puede mirar el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Los ojos no le dan a uno para eso. Entonces, por eso quedó ciego Pablo, cuando el Señor se manifestó a él y le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, sí, le habló en hebreo, en lengua hebrea, y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Acá, esto mismo estaba viendo acá, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué veía él? Pues un resplandor fuertísimo. ¿Cómo puede uno mirar un resplandor así de fuerte? ¿Cierto? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Él no dijo, aquí yo soy el Hijo de Dios o yo soy la segunda persona de una Trinidad. No, él dice, yo soy el primero y yo soy el último. Antes de él no hay nadie, después de él no hay nadie. A eso se refieren esas cosas, porque él hablaba en parábolas y ahorita son entendibles para nosotros. ¿Qué significa ser el primero y el último, el alfa y la omega? El alfa es la letra, digamos, la letra A en el alfabeto griego, y la omega es como la letra Z, digamos. O sea, el primero del alfabeto y el último del alfabeto. No hay nadie antes y nadie después, ¿sí? El primero, el principio y el fin, el primero y el último, lo dice de diferentes formas para que lo entendamos. Dice, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, aquí la traducción original es el viviente, el viviente. ¿A qué se refiere que el Señor Jesús le diga esto? Que es el viviente, porque en la antigüedad los hombres tenían dioses que generalmente tallaban con sus propias manos en madera o en piedra. Entonces, los dioses de las naciones son plata y oro, dice el Señor. Los dioses eran muñecos, eran cosas, eran amuletos, eran cosas que se erigían y las dejaban ahí. Pero al Dios de Israel, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob se le conocía como el Dios vivo, porque ese Dios sí era vivo, el único Dios vivo. Y como le decían, el viviente, el Dios viviente. Acá el Señor Jesús está manifestando que Él es ese Dios viviente. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente y estuve muerto. Pero ¿cómo es posible? Dios no puede morir, dice la teología, porque no se acuerdan de eso. Dice, ¿habrá algo imposible para Dios? No, pero es que Dios no puede dejar el universo solo. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Son cosas que no nos caben en nuestra cabeza si no tenemos nuestra cabeza llena de la palabra de Dios, de todo, la ley, los profetas y los salmos. Si no entendemos, si no tenemos ese conocimiento, pues no vamos a entender estas cosas. Debemos tener lleno nuestro corazón de la palabra de Dios para poder entender. No hay otra forma de entender a Dios sino por medio de su palabra, ¿cierto? Dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. En la palabra de Dios muchas veces se habla del Dios de Israel como el que vive por los siglos de los siglos. O sea, aquí el Señor está utilizando varios términos que ya estaban repetidos muchas veces en la ley, los profetas y los salmos, para identificar quién es Él. La manifestación de Jesucristo, la manifestación de Jesucristo. Sí, que es Apocalipsis, quitar el velo, desvelar o develar, como se diga. Eso significa revelaciones. El libro de Apocalipsis significa revelación. ¿De quién? La revelación de Jesucristo. Él se está revelando. Él se está revelando a nosotros. Ahí por eso Él dice estas palabras, que cuando el sol, que cuando su rostro resplandece, que su lengua como llama de fuego. ¿Por qué? Porque con su palabra va a juzgar al mundo y va a ser quemado el mundo. ¿Cierto? Diciéndome, pues, esa es una manifestación. El que vivo y estuve muerto. ¿Quién fue ese? El viviente estuvo muerto, ¿sí? 3 días y 3 noches, dice la profecía que fue cumplida. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. No hay otro que se pueda describir con eso. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
¿Qué significa eso de que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades? En la mañana, pues, estábamos discutiendo sobre eso y uno de mis amados hermanos, pues, exponía que mire que en la religión se cree que, pues, San Pedro tiene las llaves y acá el Señor dice, yo tengo las llaves. Entonces, fácilmente podemos caer en el sentido de que nos pueden decir, no, no, pero es que San Pedro tiene las llaves del cielo y acá el Señor Jesús tiene las llaves de la muerte y del infierno, ¿cierto? Eso podrían decirnos. Entonces, ¿cómo solucionamos esto acá? Pero es que no, es que acá acuérdense que el Señor hablaba por parábolas y no son unas llaves físicas. No son unas llaves físicas. En la religión, en la tradición, nos muestran a San Pedro un viejito de barba o barrigoncito que tiene un atado de llaves grandísimo para abrir las puertas del cielo, una reja de oro y todo. Eso es mentira. Eso es una mala interpretación de esto porque estos son parábolas, o sea, tienen un significado, es una comparación. ¿Qué es la llave? ¿Qué es las llaves de la muerte y del Hades? O sea, cuando Él abre, nadie puede cerrar, y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Eso dice. Eso dice del único Dios verdadero. Eso se dice en el mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significa esto de la muerte y del Hades? Vamos a hacer un paréntesis ahí para ir a ver otra parte donde dice de lo de la muerte y el Hades. Dice que en el final, dice el Señor, bueno, vamos a basarnos en que el Señor dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. A nosotros la tradición nos había dicho que Él tiene las llaves del infierno, porque el infierno es el Hades. Pero no, eso no es cierto. El Hades no significa infierno, no significa infierno. ¿Sí? Acá dice, por acá en Apocalipsis más adelantico se habla de algo sin quitar el dedito de ahí de Apocalipsis 1. Dice en Apocalipsis capítulo 20, 11, en el gran juicio final, dice, capítulo 20, versículo 11, dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Dónde estaba ese trono entonces? ¿Será que es que el planeta Tierra salió corriendo y el cielo qué? Las nubes se fueron corriendo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si todo, acuérdense que todo es una visión y tiene un significado que muchas veces no vamos a encontrar en el mismo pasaje. Tenemos que conocer qué más se ha dicho sobre eso en toda la palabra. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quién estaba en ese trono grande, alto y sublime que vio Isaías también? Dios, Dios. Este es el Señor Jesús, porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, un trono blanco. Todos los hombres fueron presentados delante de él. Eso es cuando la resurrección de los muertos, todos vamos a haber muerto y vamos a ser resucitados, unos para salvación y otros para condenación perpetua, para destrucción perpetua, ¿cierto? Dice, grandes de pie ante Dios, o sea, reconociendo la majestad de Dios, todo el mundo, desde Adán hasta el último que muera. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Entonces, a mí me habían dicho que es que el Hades era el infierno, pero no, el Hades no significa infierno. El problema, lo que sucedió con esta palabra es que esta la tradujeron, Hades es una palabra del griego. La palabra de Dios no es un concepto griego, es un concepto hebreo. Fue escrita en lengua hebrea para el pueblo hebreo, ¿cierto? Las cosas para entenderlas tenemos que remitirnos a cómo se hablaba por medio de la ley, los profetas y los salmos para entender estas traducciones. Aquí Hades es una especie de traducción de la palabra Sheol. Sheol, se habla mucho del Sheol en la ley, los profetas y los salmos. Acá lo tradujeron como Hades, porque ¿qué es el Sheol? La tumba, sepultura o sepulcro. Eso significa Sheol. Sheol. La tumba, sepultura o sepulcro. ¿Qué pasa cuando una persona muere? La entierran.
¿Qué es estar enterrado? Estar debajo de la tierra. Por eso habla de la profundidad de la tierra, ¿cierto? De eso se trata. Entonces, esta palabra Hades no es infierno, no significa infierno. Dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué pasa? Todos los que estábamos retenidos en ese momento, digo estábamos porque todos los hombres vamos a ser levantados, todos los seres humanos, digámoslo así, ¿sí? Hombres y mujeres, vamos a ser levantados en el momento, en el día de la resurrección de los muertos. Estamos muertos, estamos enterrados, entonces la potestad que tiene la muerte y la sepultura ya no van a ser más, entonces vamos a ser resucitados. Por eso, a eso se refiere cuando dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. No es que eso sea un lugar, porque entonces el Hades estaría por toda la tierra, porque cuántas tumbas, cuántas sepulturas, ¿dónde están enterradas todas las personas? ¿Sí ven? No es un lugar, es un concepto, el concepto del Sheol, tumba, sepulcro o sepultura. La muerte, pues la potestad de la muerte ya no es más porque ya vamos a ser resucitados, unos para condenación y otros para salvación. Entre los que yo anhelo que estén todos ustedes, mis hermanos, y pues de hecho, si somos hermanos en el Señor, pues vamos a estar todos, ¿cierto? A eso se refiere, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados a cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Miren, analicemos esto. Analicemos esto. Si el Hades es el infierno y el infierno está lleno de fuego, o sea que el fuego fue echado en el lago de fuego, ¿qué significa eso? Entonces, o sea que cogieron ese lugar y entonces entregó todos los que tenía ahí encarcelados y entonces después ese lugar lo cogieron y lo echaron al lago de fuego, al lago de fuego. No. Acuérdense, sin parábolas no nos habla el Señor, pero Él nos da el resultado a sus discípulos. ¿Qué significa eso de que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego? Si entendemos que la potestad de la muerte, pues no es que sea una entidad, no, es una situación, una condición. Después de que el hombre muere, pues el espíritu de vida, lo que da vida al ser, tomó el Señor polvo de la tierra e hizo al hombre y puso en sus narices aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esa misma palabra ser, que es la misma palabra alma, alma viviente, ser viviente. Si el espíritu no está, pues ya no hay más ser viviente, ya no vive. El espíritu sale del hombre y vuelve a Dios que le dio, el polvo vuelve a la tierra, ¿sí? Entonces el hombre sigue durmiendo en la tierra, duerme, los muertos duermen, ¿sí? Hay algunos muertos en el Señor que duermen en santidad, ¿sí? Y otros muertos que duermen y van a ser levantados para perdición, para destrucción. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que la potestad de estar muertos y estar enterrados van a ser destruidos. O sea, es una parábola de la forma que nos habla el Señor. Aquí lo que se refiere que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, quiere decir que nadie más va a morir, nadie más va a ser enterrado o sepultado o estar metido en una tumba. A eso se refiere la palabra del Señor. A eso se refiere. Dice Shaul en Primera de Corintios, capítulo 15, dice, ahí recuerda la profecía que fue escrita, oh muerte, sorbida es la muerte en victoria, sorbida, o sea, ya no es más, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sí? Oh sepulcro, ¿dónde está? Sí, ahí está diciendo, ¿dónde está el poder de la muerte? ¿Dónde está el poder de la muerte? Porque el poder de la muerte es el pecado, ¿cierto? Por el pecado nosotros merecemos la muerte. Entonces, como ya el Señor perdona nuestros pecados, somos limpios, somos presentados como una virgen pura delante del Señor. Pues entonces ya no va a haber muerte. Ya la potestad que hay de la muerte se acaba, finaliza. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber tumba, ya no va a haber sepultura de nadie. A eso se refiere que es destruida la muerte. Por eso se llama vida eterna en el Señor. Vida eterna en el Señor. Fue lanzado al lago de fuego, al lago que arde con fuego y azufre, ¿cierto? Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Analicemos una cosa. La muerte y la sepultura ya no tienen razón de ser y son destruidas.
No es que la muerte es como un ángel negro allá que estaba sometiendo a personas encarceladas en el infierno y entonces va a ser atormentado. No, va a ser destruido. O sea, no es más. Deja de existir la muerte y la tumba. Deja de existir. Por eso viene a continuación la vida eterna. Y dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida también fue lanzado al mismo lugar. ¿Para qué? ¿Para seguirse quemando? No, para cumplir la misma cosa que fue a cumplir la muerte y la sepultura, la muerte y el Hades, o la muerte y el Sheol, que sería la traducción original. Si entendemos que esa palabra Hades es la palabra original Sheol, que mencionan los profetas, Moisés, los profetas y los salmos, vamos a entender mejor eso, ¿cierto? Entonces dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, pues corrió con la misma suerte. Va a ser destruido, no va a ser más, destrucción perpetua para siempre. Ese es el castigo eterno, ¿sí? No es que se vayan a quemar ahí, no, va a ser destruido por siempre, eternamente, excluidos de la presencia de Dios. Entonces, sí, es que el infierno es un sitio donde no está la presencia de Dios, la segunda muerte. No, no hay ningún sitio que haya donde el Señor no pueda estar. Dice el Salmo 139, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me iré de tu espíritu? Si estuviera en tal parte, allá estás tú. Si me metiera debajo del mar, allá llega tu mano. Si estuviera en el Sheol, o sea, en lo que mal interpretaron como infierno, ¿cierto? Si estuviera muerto, de allá me va a sacar tu presencia. Todo eso lo dice el Señor. Entonces, las personas que no se hayan escritas en el libro de la vida, pues van a correr con la misma suerte que corre la muerte y la sepultura. Van a desaparecer, van a ser destruidos, desechos totalmente. Eso de que las almas están quemando en el infierno y que van a seguir quemándose por siempre, eso es griego, eso no es hebreo, eso no es de la Biblia, no es de la palabra de Dios, no es un concepto que el Señor le haya dado al pueblo hebreo, a su pueblo, sí, a Israel, sino es un concepto de la mitología griega. Eso, si ustedes analizan, la mitología griega tiene mucho de esa historia y ustedes van a ver muchas similitudes entre la doctrina del catolicismo y toda esta doctrina del infierno, que el diablo estaba en el infierno. ¿Por qué? Porque Hades es el nombre del dios del inframundo en la mitología griega, ¿cierto? Entonces, él sí estaba, era como un rey allá, un dios que estaba allá controlando y martirizando a las almas en pena. A las almas en pena. Entonces, por eso llegó a nosotros el concepto de que el alma es la que va al infierno y que se queda allá en el infierno y está atormentada. Pero no, todo eso es mentira. Todo eso viene de la mitología griega, no viene de la palabra de Dios. Cuando el Señor nos regala estas verdades grandes, pues nuestros ojos se abren, nuestros ojos se abren. Por eso, si no hay ninguna situación en que dice que no hay nadie que haya subido al cielo, sino el único que ha subido es el que descendió, el Señor Jesús, que es Dios sobre todas las cosas, no hay nadie. Se me cae a mí toda esa mentira de adorar a la Virgen porque la Virgen me oye, porque la Virgen es mi abogada, mi auxiliar. No, ella duerme. La original María duerme en el polvo, está muerta, así como está muerto Abraham, así como está muerto Moisés, pero dice el Señor que Él es Dios de vivos. Pues claro, porque Él llama las cosas que no son como si fueran, porque ellos durmieron con la esperanza de que van a ser despertados en el día del juicio final. El Señor habla, Él es el que va a levantar. Cuando Él hable, todos los que están en las tumbas, cuando el Señor lo dijo, y cuando el Hijo del Hombre dé su palabra, todos los que están despertarán y se levantarán de las tumbas. O sea, Él es el que da la vida eterna, es el que vuelve a la vida. Y ya la potestad de la muerte ya no va a ser más. Va a ser destruida, se va a finalizar. No es que la muerte sea echada en un sitio, es una simbología, que ya la muerte desaparecerá del todo. Y también los que no se hallaron escritos en el libro de la vida, o sea, que no creyeron que el Señor Jesús era Dios, que ha sido el mismo Dios desde el principio, también van a desaparecer de la misma forma que se desaparece. Hay un castigo porque hay un lago que arde con fuego y azufre y va a haber un tormento, y a cada uno va a ser dado según las obras malas que hizo, y van a ser destruidos algunos con diferente forma que otros, pero todos van a desaparecer. No es que estén quemándose por los siglos de los siglos, no, lo que sube por los siglos de los siglos es el humo del fuego, el humo de ese lago,
El humo va a subir por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice que va a subir por los siglos de los siglos. Bueno, tratemos de volver aquí a que estos temas son maravillosos y hacen parte de lo que el Señor nos explica, porque pues es que la idea que teníamos del infierno es una idea demasiado griega y la adoptamos como si fuera bíblica, pero esa idea no es bíblica. Incluso la palabra infierno no existe originalmente en la Biblia. Miren, la Biblia, la palabra de Dios, acá la versión que llega a nosotros, pues es griega, escrita en griego, incluso ni en el mismo idioma griego, que son los manuscritos que fueron encontrados más antiguos de lo que se habló después de la venida del Señor, de lo que se escribió por parte de los profetas, de los apóstoles, ¿sí? Acerca del testimonio del Señor de la ley, los profetas y los salmos, ¿sí? La palabra infierno no está la palabra Gehenna, que ya nuestro amado pastor Germán nos explicó acerca del Gehenna. Esa es la palabra que tradujeron al español como infierno. Entonces, cuando a usted le dicen, pero es que la palabra infierno sí está en la Biblia. No, originalmente no está esa palabra. La tradujeron de esa forma y no solo tradujeron la palabra, sino que tradujeron el concepto de Sheol y lo cambiaron por infierno. O sea, bueno, el concepto del lago de que arde con fuego y azufre, lo cambiaron y lo pusieron como inferno, que es eso, incluso eso es viene hasta el latín, no del griego, ¿cierto? Entonces, el concepto lo adoptaron de la mitología griega y la palabra infierno sencillamente se coló y se metió el concepto y todo el mundo creyó que es que uno se muere inmediatamente, se va a quemar y dice la palabra de Dios, ¿juzga acaso nuestra ley a alguien sin haberlo oído primero? Sin haberse establecido un juicio, sin haber sido juzgado. ¿Sí? ¿Juzga acaso nuestra ley? No, la ley de Dios es justa y el Señor no hace acepción de personas para que sean salvos y destruidos, salvos nosotros y destruidos los que no creyeron, debe haber un juicio. La perdición y la destrucción no puede suceder antes de que se haya juzgado a todo el mundo. Por eso se abren los libros. Esa es otra simbología que estábamos leyendo, que los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son los libros? Pues bueno, donde está escrito qué hizo usted y qué no hizo, si obedeció o no obedeció. Y el otro libro principal es básicamente si usted creyó en el Señor Jesús, que Él era el único y que no hay no un solo Dios en toda la palabra de Dios, que ha sido siempre el mismo y que no hay otro. Eso es, a eso se refiere. Imagínese cuántos libros de cuántas personas que han vivido, imagínese cuánto duraría ese juicio. Todas las personas que han vivido y muerto hasta la venida del Señor, ¿cuántos millones de millones serán? Desde Adán hasta allá y todos vamos a ser resucitados en ese mismo día porque no hay excepciones. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Eso está establecido. Esa es otra gran verdad que el Señor nos ha mostrado por boca de nuestro amado pastor Germán, que estábamos discutiendo hace algún tiempo, hace unas semanas, sobre esos que supuestamente iban a quedar vivos hasta la venida del Señor. Y entonces nuestro amado pastor Germán nos dice, pero es que está establecido para los hombres que mueran. Está establecido. Y uno como que se resiste a creer no lo que él dice, porque si lo dijera de su propio corazón, pues es una cosa, sino lo que está escrito en la palabra. No. Bueno, está establecido que mueran, pero hay unas excepciones. No, la ley no hace acepción de personas. No hay excepciones para con Dios, ¿cierto? Entonces, todos tenemos que morir, porque todos tenemos que resucitar, porque no pueden hacer la planta si no muere el grano primero. No pueden hacer el grano si no muere primero y es enterrado. El grano, la semilla, es tirada en la tierra y tiene que ser enterrada para que nazca un nuevo ser. No la misma semilla, se transforma. Y eso dice que es necesario que suceda con todos. Si no pasamos por ese proceso, pues entonces no es posible que suceda eso. O sea que toda la existencia va a morir, todos, no hay, sin excepción, no hay ninguno que no muera. O sea, la Virgen María, también la que llaman Virgen María porque ella dejó de ser virgen después de que tuvo al niño, ¿cierto? Pues ella también está muerta y ella también tiene que resucitar. Ella también tiene que resucitar. María, la de la Biblia, yo no estoy diciendo María, la de la religión, porque pues así como a nosotros se nos había presentado otro Jesús, a ellos también se les ha presentado otra María, que no es la de las Escrituras, una muy diferente. Entonces, miren,
vamos a tomarnos un tiempito más, que este tema es demasiado hermoso y no quiero como cortarlo acá. Ya entendemos esto que dice Apocalipsis, esto que están hablando los profetas desde Isaías, la llama de fuego, todo eso que viene el Señor a arder. Acuérdense lo que les dije que tuviéramos en cuenta. Acá en Isaías 30:33 dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, y el soplo del Señor Jesús como torrente de azufre lo enciende. Mis hermanos, aquí se está describiendo el inicio de lo que ya podríamos malentender como infierno. Por eso digo que el infierno no existe como tal, como lugar actual donde van las personas cuando mueren. No, todos los que mueren están en el polvo, duermen en el polvo, ¿sí? Duermen, vamos a ser levantados todos el día de la resurrección. Acá está narrando el inicio de lo que se podría llamar infierno, ¿sí? El infierno va a ser encendido cuando el Señor venga. Por eso quería leerles varios pasajes donde se hablaba de cosas comunes. ¿Qué dice? La venganza del Señor, la retribución del Señor, que viene en llama de fuego. Y acá lo está narrando. Dice, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo del Señor como torrente de azufre, por eso se llama el lago que arde con fuego y azufre, lo enciende, va a ser encendido en la venida del Señor, por eso todo collado se derretirá. Entonces, miren, esto es lo que sucede. Ahí es donde comienza el lago que arde con fuego y azufre. ¿Quién lo comienza? ¿Quién lo enciende? Traten de buscar si el infierno, ¿cuándo creó el Señor el infierno? ¿Cuándo se encendió el infierno? No lo van a encontrar en la palabra de Dios porque el infierno no existe. Lo que sí existe es el lago que arde con fuego y azufre que va a ser encendido en la venida del Señor para dar retribución a todos los que no creyeron en su nombre. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué más tenemos acá? Muchas partes donde habla de eso, que el Señor viene en llama de fuego consumidor. Voy a continuar leyéndoles unos pasajes, ¿sí? Para que ustedes analicen todo eso. Isaías 29:6. Voy a tratar de no parar entre pasajes para que miremos las concordancias que hay. Dice, la traducción dice Jehová, por el Dios de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Isaías 10:16 al 18. Por esto el Señor de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama. Entonces ahí diríamos, ay, hay dos personas. Mire, no. ¿Quién es la luz de Israel? La traducción dice, Jehová es mi luz y mi salvación. El Dios de Israel va a ser por fuego. ¿Y quién es su santo? ¿Quién es el santo de Israel? Pues Dios mismo. Dios mismo. La luz de Israel será por fuego y su santo por llama. ¿Qué es fuego y qué es llama? Lo mismo. ¿Sí ven? Son formas como habla el Señor. Que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo. No dice espíritu, alma y cuerpo, como si fueran tres cosas. Aquí la palabra alma es la misma palabra que se utiliza para vida, o sea, vida y cuerpo, ¿sí? Temed más bien a aquel que puede enviar el cuerpo y el alma, que significa también en griego, es la misma característica, el cuerpo y la vida al lago de fuego, al Gehenna de fuego, puede destruir. Ahí dice el Señor. Acuérdense, léanse si quieran eso y repásenlo. Aquí está hablando exactamente de lo mismo. Sí, es bien bonito eso. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma, o sea, vida y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Isaías 66:15 y 16 dice, porque he aquí que el Señor, el Dios Todopoderoso, que la traducción dice Jehová, ¿sí? Que ya sabemos que es una traducción errónea, vendrá con fuego y sus carros como torbellinos para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego.
porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Salmo 51, del 1 al 4. El Dios de dioses, el Señor, acá dice Jehová, ya sabemos que quién es, Señor Jesús. El Dios de dioses, el Señor Jesús, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Ahí se va a cumplir eso que el Señor dijo allá en Deuteronomio, que a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que si hacen la ley, si cumplen la ley, pues van a venir bendiciones, y si no la hacen, van a venir maldiciones. A eso se refiere, y no está hablando de ningún libre albedrío. No está hablando de ninguna libre albedrío. Acá en este salmo el Señor está dando cumplimiento, que puso por testigos a los cielos y a la tierra en frente del pueblo para que cumplieran su ley. Y es lo mismo que va a suceder allá. Va a llamar a esos mismos testigos a los cielos, y a las dice, convocará a los cielos de arriba y a la tierra. ¿Por qué? Porque van a servir de testigos de que el Señor nos dijo que si no cumplíamos la ley de Dios, vamos a perecer, ¿cierto? De eso se trata. Ahora, segunda de Tesalonicenses 1:5 al 10 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo es el reposo? ¿Cuándo vamos a descansar? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución. Acuérdese todas las veces que hemos escuchado que el que viene es el Dios Altísimo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es básicamente lo mismo. No obedecimos si no obedecemos las buenas nuevas del Señor, que Él vino a salvar de los pecados porque habíamos sido infractores de la ley, no conocíamos a Dios. Él va a venir a dar retribución por eso, por no querer escuchar. Y a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesús el Mesías, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esa es una de las partes que utilizan para decir que es que se van a quemar por siempre, las almas allá sufriendo y quemándose. Esta palabra perdición es la palabra griega oletros, que es T-H-R-O-S, ¿sí? Que significa destrucción, muerte, destrucción o perdición. Pero básicamente el concepto es que van a ser destruidos, no que van a quedar vivos, conscientes, sufriendo, no, por siempre no. Eterna perdición quiere decir que van a ser destruidos para siempre, por siempre. Ese es el castigo eterno. No va a haber algo que vaya a cambiar esa situación de haber sido destruidos y desaparecer. Ese es el verdadero mensaje de esto. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Hay algún lugar donde no pueda estar el Señor, donde no se manifieste su poder? Acá dice excluidos, ¿por qué? Porque van a desaparecer, no van a estar en ninguna parte. Por eso van a estar excluidos de la gloria. Los que quedemos, los que seamos salvos, sí vamos a disfrutar de la gloria de su poder, ¿sí? Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, ¿sí? Aquí, mire, lo de la retribución, pues básicamente eso de que el Señor es el que viene en fuego, ya vemos quién es el que viene en fuego. Para dar retribución, voy a leerle otros versículos, otros pasajes que hablan de quién es el que da la retribución. El Señor Jesús se manifiesta desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución por no haberle conocido, ¿cierto? Jeremías 46:10 dice, mas ese día será para el Señor Dios de los ejércitos día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará
y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para el Señor Dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río Éufrates. Isaías 59, 17 y 18 dice, lo leo así para que ustedes comiencen a entender toda la concordancia que está hablando. Pues de justicia se vistió como coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Ahora, ¿por qué el Señor se toma esas atribuciones que solo le pertenecen al Dios Altísimo? Dice Deuteronomio 32, 34 en adelante. Dice, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Está hablando Dios mismo. Dice, mía es la venganza y la retribución. Solo a él le pertenece. Por eso dice, no os venguéis por vosotros mismos, sino esperad a la ira del Señor, que él vendrá con pago y retribución. ¿Por qué? Porque él lo dijo. Ese es el Señor Jesús, ese único Dios que es el que dice, mía es la venganza y la retribución. Acá en Deuteronomio, a Moisés le está siendo mostrado esto, que va a ser el Señor Jesús. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Lo que les está preparado se apresura, porque el Señor juzgará a su pueblo. Acá dice Jehová, y ya sabemos que ese es el único Dios verdadero. La traducción a Jehová está mal, pero ya sabemos que el concepto del nombre de ese único Dios es el que juzgará a su pueblo, porque todos compareceremos delante del tribunal del Mesías. Es el mismo Dios. Y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. El Señor se va a burlar, porque hay muchos que van a seguir guiándose por las estatuas y por los dioses falsos, por la idolatría. Y el Señor les va a preguntar en ese día, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Allá no va a haber ninguna Virgen María tratando de defender a los que habían confiado en ella. No, porque ella misma va a ser la original María, va a ser levantada entre los muertos también, así como todos, resucitada. Levántense, que os ayude y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Eso es lo que va a decir el Señor cuando vuelva, cuando venga en llama de fuego para dar retribución a todos los que no quisieron creer en Dios. Sí, eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Acá en Deuteronomio le está diciendo esto a Moisés. Dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Ya no hay ninguna Trinidad ahí. Por eso esta parte quieren apartarla, quieren separarla, quieren decir que el Antiguo Testamento ya está obsoleto. Porque ahí vamos a encontrar la verdad y la explicación a todas estas cosas de lo que se escribió después de la venida del Señor Jesús en carne. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, el que vive por los siglos de los siglos. Ese es el Señor Jesús cuando está diciendo allá, ¿se acuerdan en Apocalipsis? Dice, el que vivo, el viviente, y estuve muerto, y ahora que vivo por los siglos de los siglos. Exactamente lo mismo que está diciendo acá el Señor en Deuteronomio. Ese mismo Dios. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Él dice que él mismo lo hace. Es aquí que en la traducción dice que es Jehová, que es Jesús, él mismo. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra y por su pueblo. ¿Sí ven? ¿Quién es ese? El que viene en llama de fuego para dar retribución. Miren que el Señor nos ha dado la claridad de todo eso, que el verdadero infierno, bueno, no hay ningún verdadero infierno, que el concepto de infierno es el real lago
que arde con fuego y azufre y va a ser encendido en la venida del Señor cuando venga en llama de fuego, porque Él mismo lo va a encender. Ese va a ser el castigo para la destrucción de los impíos y solo van a quedar vivos los salvos, nosotros, los que confiamos en su nombre. Eso es. Entonces, estos son cosas maravillosas que el Señor nos regala. Los dos últimos versículos, los dos últimos pasajes, Isaías 13, del 1 al 13, e Isaías 62, del 1 al 5, dice, Isaías 13:1 dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Nosotros nos alegramos que la gloria le pertenece al Señor Jesús, que Él es el Dios Todopoderoso. Estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Quién es el que viene? Dice que viene el Señor en la gloria del Padre, porque Él mismo se va a manifestar tal como Él es. Lo veremos tal como Él es. Viene con sus santos ángeles, dice que acá los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. En la venida del Señor, también esto nos aclara que ese falso concepto del milenio, de que es que el Señor viene y va a vivir 1000 años y después pues Satanás va a ser suelto de la prisión y todo, pues acá se cae todo eso. Porque dice que una vez el Señor venga, pues va a ser destruida toda la tierra. Entonces, ¿dónde van a vivir los 1000 años? Eso es otro concepto que es una parábola que tenemos que entender qué significa. Bueno, eso el Señor nos lo va a permitir abordar más adelante si es su voluntad, ¿sí? Dice, viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Señor. ¿Se acuerda lo que dijo Juan en Apocalipsis? Yo estaba en el día del Señor, ¿sí? Acá dice, aullad porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por eso el Señor dice allá en Apocalipsis, yo soy el Alfa y la Omega. Harán lamentación todas las naciones y los que le traspasaron. Y Él va a decir, yo soy el Alfa y la Omega, el principio del fin, el Todopoderoso, dice el Señor Jesús. Entonces acá dice, aullad, porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, porque Él es el Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Eso es algo que es bien usado. Dice el Señor que cuando veamos guerras y rumores de guerras, que apenas es principio de dolores, y se refiere a esto, una comparación con como cuando la mujer está de parto. Esto que estamos viendo, todos esos problemas y guerras que involucran a una nación que se hace llamar del nombre del pueblo de Dios, sí, que debe haber también ahí de los hijos del Señor, de sus escogidos. Esto es principio de dolores. O sea, apenas cuando a la mujer le dan los primeros dolores, que no son iguales a los dolores finales, pero que cuando una vez que ya nace el niño ya se olvida de todo el dolor. Entonces, cuando el Señor venga, esa va a ser la culminación de todas las profecías, ¿cierto? Y ya no nos vamos a acordar del dolor que pudimos haber sentido en las tribulaciones que el Señor tiene dispuestas para que pase su pueblo. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. O sea, cuando usted le pregunta, ¿y entonces por qué las estrellas de los cielos? Aquí le está diciendo que por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre.
porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Y la última, Isaías 62:1. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Ahí es el inicio, voy a dejar en ese pasaje porque esto nos da la entrada a la parte ya final de este tema. Bueno, dentro de lo que el Señor me ha puesto en mi corazón que les comente, porque eso también es muy importante, el significado del nombre del Señor. Y que no es solo entender una pronunciación, sino entender que cuando yo clamo, ¿a quién es que clamo? ¿En nombre de quién es que clamo? ¿Cuál es el nombre que pronuncio? Si este mismo es uno solo, cuando yo entiendo que ya todo lo que haga, lo haga en el nombre de Jesús, el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre que debo clamar yo, el único nombre del único Dios verdadero. Bueno, la versión en español no es la versión verdadera, pero el Señor nos va a dar entendimiento en su tiempo para entender todas estas cosas mejor. Por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Ya en la siguiente clase les compartiré qué significa en realidad esto, porque tiene un significado bien bonito. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Acuérdese que el Señor nos dice que nos dará nombre nuevo a cada uno. Y serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibá, que significa mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, que significa desposada, porque el amor del Señor estará en ti y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. O sea, dice que se gozará contigo como el esposo se goza con la esposa. ¿Por qué? El Dios tuyo del que está hablando, ese único Dios de que hablan todos los profetas, Moisés, los profetas y los salmos, es el Señor que viene a las bodas del Cordero. ¿Con quién se une el Cordero? Con la iglesia, con el pueblo, con la congregación de los hijos de Israel. A lo largo de toda la historia, todos los que creímos en su nombre, creímos que Él es uno solo, que no hay ningún otro, así como lo dicen las Escrituras, como lo manda sus mandamientos. Y se va a gozar porque se va a unir. Dice, como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo, como un esposo, porque Él es nuestro esposo, el único Dios verdadero. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de